los médicos no hubieran practicado una decisión de primer rayo, como es la amputación, la necrosis hubiera extendido por todo el cuerpo y el alma hubiera dejado de funcionar. Fijaos lo importante que son las decisiones de primer rayo, cortar por lo sano. Sin embargo, es una energía capaz de movilizar cualquier situación, aportando un extra de energía que más tarde será comprendida y aceptada. Es curioso que al principio todo el mundo se queja cuando le van a destruir el barrio porque tienen que venir un área de tren o lo que sea, una estación de metro, que al poco tiempo nadie se acuerda. Y qué bien que estamos con el metro aquí o con el parque o con lo que sea. Aportando un extra de energía que más tarde será comprendida y aceptada. Es característica de los grandes estadistas, jefes de gobierno, políticos, militares y de todos aquellos que tengan a su cargo a un grupo organizado con un propósito determinado. Si afirmásemos rotundamente que una guerra en el fondo no deja de ser un acto de amor, pues dudo, posiblemente se nos tacharía de locos, pero si afirmamos que la destrucción periódica de formas, nunca debidas, pues esta no muere jamás, es el recurso que emplea el creador para llevar a cabo su plan, entonces tal vez venceríamos la prevención que esta energía nos plantea. Este es un gran problema que tenemos, el apego a la creencia y a todo aquello conocido y caduco. Y nos creemos que porque nos sentimos muy cómodos con esa energía es la más correcta, pero ya yo os recomiendo que la energía de sexto rayo vayamos cambiándola, que no sea hacia la persona, sino que sea el verdadero ideal, sea completamente impersonal, que sea vivida desde encima del diafragma. La energía de primer rayo, la energía de primer rayo entra en la planeta Tierra procedente de Vulcano, como hemos dicho antes. Estaría situado entre Mercurio y el Sol. Incide en el ser humano a través del chakra coronario, cayendo en la glándula pineal a su agente de distribución en el tramado físico etérico humano. Su color es el rojo, su nota musical el si y su mineral es el diamante. No viene aquí, pero no está puesto. Primer rayo, los vicios. Esto es bonito, ¿eh? Esto es una forma de explicarlo de una manera correcta. Luego viene después lo más duro. La centralización dinámica, la energía destructora, el poder egoísta, el desamor. ¿Por qué nos dice el desamor aquí? Porque no se identifica con la forma. El primer rayo posiblemente sea el que mejor entienda lo que es la energía del amor. Mucho más que el segundo, aunque el segundo, si es un iniciado, trabaja como con el primer rayo, aunque tenga el segundo, el sexto o el quinto. Trabaja con el primer rayo. El desamor, el aislamiento, forma de definir como una persona a su nivel de personalidad tiene el primer rayo, una muy clara. Estamos en un grupo, estamos sentados aquí, él viene y se sienta allá, ejemplo inequívoco de que es el primer rayo, pero no porque se crea superior a los demás, porque su grado de conciencia o su percepción de la realidad no le permite estar en comunicación con los demás, tiene que estar aislado, porque cuando está con los demás automáticamente pierde su continuidad de conciencia, entre comillas, claro. La ambición de poder y autoridad. Esto, el primer rayo, el poder y la autoridad, aquí no le gusta mandar, ¿eh? ¿Quién es el que no le gusta mandar? A ver, a todos nos gusta. El deseo de dominar, la fortaleza y la propia voluntad expresadas que conducen a las virtudes, claro, al empleo dinámico de la energía para desarrollar el plan, al empleo de las fuerzas destructoras a fin de preparar el camino para los constructores, a la voluntad al poder con el fin de colaborar. Por un lado decíamos voluntad de destruir, pero la segunda etapa es para construir algo nuevo. La comprensión del poder como la mejor arma del amor. Esto, tela, tela lo que dice aquí. La comprensión del poder como la mejor arma del amor. La identificación con el ritmo del todo. La extinción del aislamiento. Lo que antes decíamos, yo me aparto porque estoy en mi mundo. Sin embargo, no entiendo que tengo que estar con los demás. Eso es lo más complicado para una persona de primer rayo. Lo más complicado. Virtudes: fuerza, coraje, firmeza, veracidad, intrepidez, digno de confianza y abierto. Vicios: despiadado, duro, frío, orgulloso, arrogante, ambicioso, tirano, cruel, controlador, manipulador también, posiblemente. Aunque serían más los de los rayos pares, más el sexto que le gusta hablar. La característica que diferencia al primer rayo es que es muy escueto, no tiene los recovecos del sexto rayo, por ejemplo, no los tiene de ninguna manera, pero es directísimo. Te puede decir vete a paseo, pero no te está deseando mal, ojo, esto que quede claro. En gente evolucionada el primer rayo es estricto, pero ahí no pasa.
Espejismos, esto es interesante, ¿eh? Todos los rayos tienen su espejismo. En los anteriores rayos no lo puse, pero en este, porque personalmente creo que el primer rayo se debería hablar mucho más de lo que se hace. El espejismo de la fuerza, creerse con todo y poder hacer todo. El espejismo del magnetismo personal, aunque el magnetismo es una cualidad del segundo rayo, dijimos. El espejismo de tener un ego como un castillo. El del egocentrismo y la potencia personal. El espejismo de uno en el centro. Es decir, si yo no estoy, el grupo no funciona. El espejismo de la ambición personal egoísta. El espejismo del gobierno, de la dictadura y amplio control. El espejismo del complejo de Mesías en el campo de los políticos. Este espejismo es el que caracterizó al general Franco, al señor Mussolini, al señor Stalin, al señor Hitler e incluso a los políticos del lado de la luz. A los grandes discípulos tipo Winston Churchill o Franklin Delano Roosevelt y otros muchos que han habido. Todos han tenido el espejismo del primer rayo. Si yo no estoy, el mundo no gira. Por lo tanto, tengo que estar. Y nuestra presidenta, la venerable Madame Blavatsky, utilizó la energía de forma muy curiosa, muy buena. Si no hubiera tenido un primer rayo, la teosofía y lo que es la teosófica no hubieran para adelante. Eso es clarísimo. Y si no hubieran juntado el primero de ella con el sexto de Oikon, no salen las cosas adelante. ¿Así lo digo abiertamente? Profesiones del primer rayo: político, ocultista, líder, explorador, ejecutivo, manager, dictador. Hay otra que no me atrevo a poner, pero que todo el mundo conoce. Hay otra que no se atreve, que no la podemos poner porque se está grabando y lo van a ver en muchas partes. Pero hay otra que todos tenemos en mente. Ya lo diré después cuando no haya grabado. Formas o maneras de reconocer los 7 rayos en la constitución personal. Ya hemos dejado el primer rayo. Realizar una observación estricta de la propia forma de expresión. Analizar reacciones diarias de manera impersonal, especialmente las más espontáneas. La forma de reaccionar espontánea nos indica si tenemos primero, segundo, tal o séptimo. Es la manera más clara de saberlo. Analizar la información sobre el tema disponible y tratar de actuar de forma impersonal. No cerrar nunca la puerta a la duda generada. Ojo, no nos creamos que hoy soy de primero y soy de primero mañana. No, cuidado, estemos seguros. Si mañana hay dudas que mejor no tenemos personalidad de primero, sino de tercero, no cerremos la puerta a eso. Explicación. Para llegar a una comprensión mínima del grupo de rayos que configuran la forma de expresión humana, deberíamos recordar: tratar de actuar como si dispusiéramos del rayo que tratamos de analizar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si tenemos primero o no segundo? Si actuamos con voluntad en nuestra vida diaria, ¿qué fricciones nos provocamos? Si nos cuesta trabajar así, el primero no está. Si nos movemos como el pez en el agua, el primero está. Luego habrá que ver dónde está. Si vehículo físico, emocional, mental, personalidad o alma. Eso será cuestión. Analizar las reacciones al impacto de esa energía y realizar un análisis detallado de las reacciones diarias. Si esto lo escribimos, llevamos un diario, al final la intuición se despertará. Porque los rayos se conocen, los rayos personales, a través de intuición, nada más. Mejor que nos pongamos a observarnos y a ver qué sucede. Dice: cuando este trabajo esté llevando a cabo, por relativa facilidad, anotar cambios observados. Esto nos puede dar una idea del tipo de rayos que manifestamos por mayor facilidad. A ver, tenemos 7 rayos que nos condicionan. El rayo del alma, el de la personalidad, vehículo mental, vehículo emocional, vehículo etérico físico, el signo solar y el signo del ascendente. Aparte hay que sumar el rayo del país donde hemos encarnado y la raza que tenemos. Complicado, Los rayos relacionados con el aspecto astrológico los podemos apreciar con un simple estudio de la astrología. Es decir, si somos, por ejemplo, Aries, pues hemos dicho que teníamos un primero y, claro, Aries sí que manifiesta un primero. Esas reacciones arianas no encuentro nada. Pero detectar su influencia, implicación y expresión en el contexto de nuestra vida kármica nos puede llevar mucho tiempo. En cualquier caso, no será un trabajo en balde, sino que permitirá acercarnos a nuestra propia alma y expresar mejor sus cualidades. El rayo de voluntad y poder entra en la Tierra a través del planeta Vulcano y en la constitución humana a través del centro coronario y la glándula pineal. Y sabéis que a través de la pineal pasaría a la glándula pituitaria, centro ágnea, y ahí se distribuirían todos. Al llegar al centro básico se fundiría con la energía de Kundalini de la Tierra y volvería a extender por el otro canal del Sushumna y volvería a salir por el centro coronario. Como explicamos lo anterior.
Primer rayo de voluntad o poder. Es el rayo por excelencia de la nueva corriente de vida iniciática. Se manifiesta a través de la búsqueda de un ideal de fuego que nos pone en contacto con la parte más elevada, con el centro de conciencia denominado Shambhala, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Es el rayo de síntesis, cualidad que deberán manifestar todos los discípulos durante este siglo XXI. De lo contrario, dejarán de ser discípulos y se convertirán en simples aspirantes. Lo digo, familia, o nos ponemos las pilas o nos las van a poner. La jerarquía trabaja así. El primer rayo es el rayo del Agni Yoga, el yoga de la síntesis, también conocido como yoga de fuego, que tiene en el desarrollo de la intuición a su herramienta de trabajo. La intuición y qué más. Buddhi, el plano búdico, el plano de la razón pura, del amor. Es tan novedoso que deberá ser descubierto por cuantos quieran recorrer el sendero de iniciación. Y esto lo pongo porque el Agni Yoga no nos lo va a enseñar nadie. Lo digo por una razón. Hasta ahora nos han enseñado Raja Yoga, ¿verdad? Pero nos han dicho, tú llega al estado de contemplación y cuando seas capaz de manifestarlo en la calle, sin necesidad de meditar, estás haciendo Agni Yoga. Las grandes guías de la humanidad, así como expresiones del primer rayo, así como los grandes iniciados, discípulos iniciados, tuvieron en el primer rayo de voluntad o poder a su energía personal básica. Casos como los de Julio César, Napoleón Bonaparte, Madame Blavatsky, Bailey, Besant, Krishnamurti, Vicente Beltrán, etc., trabajaron prácticamente con la energía proveniente de este rayo. Si Madame Blavatsky no hubiera tenido el primer rayo, o Krishnamurti, ¿por qué se caracteriza Krishnamurti el primer rayo? A pesar de que físicamente respondió más al patrón del sexto, de la emoción. ¿Era el mensaje krishnamurtiano? Es un mensaje de Agni Yoga, el primer rayo. ¿Sabéis las respuestas que dio a varias personas que le decían, señor Krishnamurti, hemos venido cada año a escucharle, pues usted no se ha enterado de nada? Respuesta típica del primer rayo. Si quieres la felicidad, cambia de vida, punto. Ya está. Ya está. Ya está. Exactamente, es cortante. El primer rayo es cortante, es seco, es seco. Ejemplos tan claros como los grandes avatares, Buda y Cristo, resultan expresiones claras de la energía del primer rayo. Porque son mensajeros de Shambhala. A pesar de que cada uno expresó una energía diferenciada, en el fondo de la energía del propósito divino, manifestándose como sabiduría, el caso de Buda, y el caso de amor, el caso de Cristo, respectivamente, pero respondían al principio del primer rayo. Esto que nos quede claro. Sin esa energía no aparece lo demás. Los dictadores que se han conocido durante el siglo XX son ejemplos claros también de la energía del primer rayo de voluntad o poder. No se trata de exponer que eran personalidades con fuertes apegos, sino de constatar que la energía de voluntad o poder acabó en la mayoría de los casos esclavizándoles. Eso se dice que le pasó al nuestro. El nuestro, dicen que tenía un alma de primer rayo. Lo digo porque, ¿sabéis por qué lo digo? Porque a mí personalmente me parecía un poco apocado, pero tenía una persona de séptimo rayo y un alma de primero. Y en algunos aspectos puede que sea cierto, porque una persona extremadamente fría y calculadora. No comentaba nada a nadie, típico del primer rayo, que no comenta nada de lo que va a hacer, está a la espera y es capaz de con un plumazo hacer verdaderas barbaridades. Y funcionaba de esta manera. No tenía prácticamente lo que suele decir, no tenía nada. Pero lo mismo que había decidido los demás. Y son seres fríos que no ven el dolor que ocasionan con sus decisiones. Y no lo harán nunca porque les falta esa cualidad de amor. Y claro, si encima le damos una persona de séptimo, estamos trabajando con dos energías que precisamente son la cabeza y la cola. Y el amor ahí, si no se tiene, es difícil de manifestar. Y él evidentemente no lo tenía. No hay más que verle su cara, como a otros muchos que hemos tenido en el siglo XX. El caso de Stalin posiblemente os interesa la fisonomía, veréis claramente que el señor que no primero, pero era del otro bando, el señor del otro bando. Se ve aquí Hitler, bueno, la mirada fría de Hitler es analizada todavía por mucha gente que la estudia, la mirada calcula, pero la mirada del primer rayo. Tú me interesas en la medida en que cumples mi propósito, ¿cómo no? Bueno, así es. Es una energía dura, por eso si no está matizada con el tema del amor, no se puede entender. Todos estos reyezuelos que aparecen en África, ya acaba, de nuevo, que aparecen en África y que aquí en España hemos tenido a cientos,
Decimos, caramba, ¿cómo es posible que surjan estas expresiones de conciencia? Es que cuando hay un problema en el planeta Tierra, siempre hay un alma dispuesta a aportar una solución. Cuando no hay más que primer rayo, lo que hay es ganas de cambiar, de aplicar tu criterio. ¿A cuánta gente vamos a hablar, por ejemplo, en una cafetería, que ellos solucionarían la crisis económica haciendo esto y esto y lo otro? A ver, son divagaciones sobre la energía del primer rayo. Si yo tuviera el poder, yo haría esto. ¿Cuánto talento desperdiciado? ¿Cuánto talento desperdiciado, señor? ¿Cuánto? Delante de una cerveza o de un café. Pues no sería más práctico que aplicáramos el intelecto, quinto rayo, armonía, segundo rayo, amor, sabiduría, intentáramos entre todos aplicar ese nuevo orden. Lo que le pasa al primer rayo es que no puede compartir su mesianismo con los demás. Es un rayo acuariano, por otro lado, pero necesita del séptimo y de los demás para poderse manifestar. Para mí personalmente, para este estudiante de la sabiduría eterna, posiblemente sea el rayo más maravilloso. ¿Y por qué? Pues porque lo trato de expresar, porque necesito expresarlo si quiero continuar en el sendero, lo digo abiertamente, y os invito a todos vosotros a que lo practiquéis el primer rayo, pero teniendo en cuenta los peligros que ocasiona. Si aplicamos primer rayo nos quedaremos solos. La gente que nos acompañaba hasta ese momento ya nos va a acompañar. Pero si no hacemos ese paso, volvemos para atrás. No tenemos más alternativa. Estamos en un precipicio. Ahí hay un salto. Atrás tenemos las energías del sexto rayo. La decisión de primero es saltar. Cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Bueno, estoy disponible. ¿Alguna pregunta más? Pues no hay ningún problema. Podemos continuar. Pues es que puede estar hablando 8 días. La culpa la tiene Mercurio. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí hay mucha historia, ¿eh? Sí, luego pero nos han dejado. se enviará el PDF con toda la presentación esta. Son 90 páginas, 90 oficinas. Tenemos 3 meses. Nos ha hecho 2 en una. 2 o 3. Pero bueno, no tenemos el quinto rayo. Ah, no aplicamos el cuarto rayo, la búsqueda del equilibrio. No sabemos interactuar con la materia, tercer rayo. No tenemos amor. No tenemos devoción al ideal, al verdadero ideal, a la mente abstracta. No queremos un nuevo orden en nuestras vidas. Pues apliquemos el primer rayo, familia. ¿Hay una solución? Puede haber primer rayo en el mundo astral, o sea, en tu mundo emocional puede ser el primer rayo. Conflictivo, verdaderos problemas, verdaderas crisis. Cuando choca el primero y el sexto, narices. El sexto se caracteriza porque tiene casi las mismas virtudes y defectos, todo defectos que el sexto, ese mesianismo del sexto rayo. Yo, esta devoción al ideal, lo que yo hago es lo correcto, mi Dios es el correcto, los demás no valen. Son dos rayos. Y se puede confundir muchas veces el sexto y el primero. Se puede. Forma, el primero es cortante, pero el sexto lo puede ser también. El sexto es un rayo que, como tú no seas de su onda, que no le vayas a su sol, que te puede ver descansando ahí y dice que ahí te quedas. Ahí te quedas. El sexto rayo es así, ¿eh? Mucho ideal, mucha devoción y mucha historia religiosa, pero es egoísta hasta la médula, si te sales de su onda, ¿eh? Si no, preguntar, por ejemplo, a alguien que haya estado en una religión organizada o de algún grupo esotérico, o si conocéis a alguien que haya formado parte de los testigos de Jehová, por ejemplo, preguntarle lo que le ha pasado a la gente que se ha salido del rebaño, de la forma en que se les ha con los partidos políticos, que también responden a estos ideales. Cuando uno se aparta, automáticamente ya eres un proscrito, anatema. Así funcionamos los humanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenéis alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Bueno, las preguntas las dejamos para el Bueno, próximo día. hacemos un minuto de silencio, familia. Tengo un minuto de silencio. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias.